Buenas noches. Hoy, 4 de noviembre del año 2020. Bienvenidos, bienvenidas a los miércoles académicos, actividad académica que organiza la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. Doctor Guillermo Gomero Camones, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. Doctor Rudecindo Penadillo Lirio, director del Departamento Académico de Educación. Magíster Edgar Mena Sánchez, director del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación. Distinguidos maestros de nuestra facultad, estudiantes que nos acompañan en esta actividad académica denominada Miércoles Académico. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos para noviembre ya la programación calendarizada y quiero empezar refiriendo que hoy, miércoles 4 de noviembre, empieza estas ponencias académicas el Magíster Segundo Armas Castañeda con el tema La pandemia en la mira, el relato de una pandemia omnipresente, un gobierno desconcertado y una ciudadanía ausente. El próximo miércoles 11 tendremos la ponencia del Magíster Hilder Cruz Mostacero con el tema Reconstruyendo la identidad cultural a partir de museos y centros de interpretación. El miércoles 18 de noviembre, el Magíster Rudy Medina Bedón con el tema Blended Strategies. Bueno, van a disculpar. Y el miércoles 25, el doctor José Antonio Salazar Mejía con el tema El Bicentenario de la Independencia de Huaraz. Antes de empezar de manera protocolar y oficial, quiero advertir que nos acompaña también el encargado de la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, Magíster Edgar Herrera Tuya. Edgar, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches a toda la comunidad de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, de nuestra universidad, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y a la población en general. El día de hoy, tal y cual como tú lo comentabas, damos inicio a nuestro evento denominado Miércoles Académico, un espacio de discusión, de debate, que nace precisamente desde las tres disciplinas de nuestra facultad, de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, de la Escuela Profesional de Arqueología y de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Estos profesionales van a estar en representación de estas escuelas y en representación de nuestra facultad, contribuyendo justamente con los diferentes temas desde su disciplina científica a la situación o a la coyuntura actual que se viene o que se vive a nivel regional. En ese sentido, es un trabajo que se está organizando desde la Oficina de Responsabilidad Social, conjuntamente con las autoridades y con la comunidad en general, y desde ya hacemos la invitación. Tú dabas a conocer la programación que tenemos para el mes de noviembre, y esto ya está en forma programada también para el mes de diciembre. Iniciamos precisamente el día de hoy con la primera exposición del Magíster Segundo Armas Castañeda, luego va a estar el Magíster Hilder Cruz Mostacero, también como el Magíster Rudy Medina Bedón, y para poder cerrar el mes de noviembre, el doctor José Antonio Salazar Mejía. También está la programación para el mes de diciembre, así que hacemos la invitación nuevamente a toda la comunidad y a la población en general para poder participar de este webinar denominado Miércoles Académico, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. La invitación está hecha justamente para poder contribuir en esta dinámica de discusión, de debate, de conocimiento sobre la coyuntura actual. Así que bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este evento. Muchas gracias, estimado Jaime. Muchísimas gracias a Edgar Herrera Tuya, responsable de la Oficina de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. Antes de ir a escuchar las palabras de nuestro decano, tengo también en la sala la presencia del director del Departamento Académico de Educación, el doctor
Rudecindo Penadillo Lirio, a quien voy a pedir que también pueda vertir las expresiones seguramente entre lo académico y tal vez entre esta realidad que nos corresponde vivir. Doctor Rudecindo Penadillo, buenas noches, bienvenido a este miércoles académico. Bien, buenas noches con las autoridades presentes y también los docentes presentes en esta reunión. Para mí realmente es muy grato aunarme a esta reunión académica que se realiza por iniciativa de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria de nuestra facultad. Digo que esto es muy positivo porque estamos en una universidad y precisamente en la universidad se discuten ideas, ¿sí? Se comparten conocimientos, se comparte información y es muy bueno que hayamos implementado esta práctica en nuestra facultad y que siga en adelante, de repente consolidándose con de repente programas de mayor aliento, mayor alcance incluso, ¿sí? Y aprovechando el tema de la emergencia, la pandemia, creo que es un espacio para poder nosotros apreciar y compartir los conocimientos de nuestros colegas que muy dignamente se han ofrecido como voluntarios de los dos departamentos académicos, tanto de ciencias sociales como de educación. Y tal como ha manifestado Edgar, en un primer momento son 4 ponentes para el mes de noviembre, seguramente vendrán otros 4 para el mes de diciembre, y con eso estaremos cerrando para el semestre 2021. Y como quiera que ya incluso está programado en el mes de enero el reinicio o el inicio del semestre 2022, seguramente también continuará esta programación para el siguiente semestre. Por lo demás, solamente desearles éxito a los ponentes que van a colaborar muy gentilmente con nosotros y desearles una feliz estadía de aprendizaje, sobre todo en esta reunión académica. Gracias por permitirme decirles algunas palabras a cada uno de ustedes. Pues ahora sí, dígame. Muchísimas gracias, doctor Rudecindo Penadillo, director del Departamento Académico de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. Muy bien. Antes de pedir la presencia del doctor Guillermo Gomero Camones, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, debo indicar que esta actividad académica denominada Miércoles Académico se transmite a través de Radio Netunasam, Facebook Live y el Microsoft Teams, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Dicho ello, ahora tengo el grato honor de invitar al doctor Guillermo Gomero Camones, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, para poder inaugurar esta actividad académica. Doctor Gomero, buenas noches. Recién está cargando. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches, Edgar, director de Responsabilidad Social de nuestra facultad, colegas de la facultad, señor director del Departamento Académico de Educación, director del Departamento de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación, los directores de escuela de nuestra facultad y a todos los colegas, y por supuesto a la comunidad de las facultades y la comunidad universitaria y público en general. El evento que ha partido de la iniciativa de nuestro director de Responsabilidad Social es de suma importancia en la medida que estamos en una institución pensante, formamos investigadores y como investigadores, por supuesto, también son entes pensantes, entes reflexivos, entes críticos. La universidad es el mejor espacio donde se debe discutir los diferentes paradigmas, los diferentes enfoques, las diferentes concepciones de diferentes, por supuesto, especialidades
de diferentes teorías que justamente que continuamente está pues en la agenda de la universidad como una institución donde tenemos el capital humano que tenemos que aprovechar al máximo y con el propósito de directo con nuestra y de compartir también estos conocimientos con nuestros colegas. Tenemos colegas que tienen mucho de sus experiencias y el supuesto del resultado de sus trabajos. Y eso justamente hoy lo van a transmitir en estos eventos, en estas conferencias. Yo agradezco a los conferencistas que van a participar en este primer evento que está organizándose a nivel de responsabilidad social de los miércoles académicos, y así seguramente vamos a tener otros conferencistas. Y no tenemos por qué todavía invitar de otras instituciones, otras universidades, cuando ya tenemos un capital humano tan importante, con mucha experiencia, y que son depositarios de conocimientos y están, pues, por supuesto, dispuestos a transmitirlo y de compartir también con los colegas y, por supuesto, con la comunidad en general. Entonces, nuestra universidad de esa manera va a cumplir pues, con una de las funciones tan importantes a través de la responsabilidad social de dar a conocer los conocimientos, de dar a conocer los últimos avances en cuanto, digamos, a la investigación. Y a través de nuestra facultad tenemos también, por supuesto, esa responsabilidad de hacerlo con nuestra comunidad. De hecho, el aprendizaje tiene que ser permanente. Todos los días estamos aprendiendo. Tenemos como decía, un gran filósofo, un gran epistemólogo. Si bien es cierto, hay una ignorancia en cuanto, digamos, al conocimiento que tenemos del mundo, de la realidad. Sí, pero también tenemos pues, por supuesto, un conocimiento muy limitado. La ignorancia es infinita, pero el conocimiento es finito. Tenemos poco conocimiento. Entonces, eso nos invita, por supuesto, a desarrollar. Y, desde luego, no puede quedar, si no es el resultado de los trabajos de investigación, tenemos que tratar mejor a través de estas conferencias. Yo garantizo, y vamos a contar, tiene que institucionalizar. Espero que también en otras facultades, que es justamente antes las universidades era un espacio tan importante donde había discusiones de diferentes concepciones, de diferentes teorías, de diferentes ideas, y hoy es lo que hace mucha falta. Estamos empezando y ojalá que todo esto realmente sea pues con un gran éxito y también la comunidad ya pues al menos saque sus propias conclusiones con respecto a los resultados de este evento. Yo agradezco al director de la Oficina de Responsabilidad Social, que estamos hoy en una situación muy especial. La pandemia, el coronavirus, que se ha extendido, se ha multiplicado a nivel mundial, y estamos pues también en base a esa particularidad, eventos de esta naturaleza, también virtual, porque claro, es muy importante, desde luego, y extrañamos justamente conferencias presenciales donde hay una relación directa entre los expositores y por supuesto el auditorio que participa en eventos de esta naturaleza. Pero ya, ojalá que en un futuro no tan lejano ya tengamos la vacuna y nuevamente retomemos, ingresemos a nuestra universidad y estos eventos se desarrollen con mayor frecuencia. Tenemos un director con esas ganas, con ese ímpetu, con ese dinamismo, ¿no? Con esa vehemencia, y eso siempre lo ha demostrado. Y yo lo felicito a Edgar, que él con esa
con ese compromiso, con ese interés, con esa identificación que ha demostrado con nuestra facultad, está organizando este tipo de eventos y hay que apoyarlo todos nosotros. Y agradezco una vez más. Doy por inaugurado los miércoles académicos. Como punto de partida, pues tenemos ahí conferencistas que van a empezar ahora, hoy día, y así sucesivamente vamos a tener otros profesionales que también van a participar en las conferencias ya programadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Gomero Camones, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. Muy bien, la actividad miércoles académico ha sido inaugurada. A partir de ello, entonces, sin más preámbulos, vayamos a presentar al magíster Segundo Armas Castañeda. Él empieza con este webinar denominado Miércoles Académico. El tema para hoy, la pandemia en la mira, el relato de una pandemia omnipresente, un gobierno desconcertado y una ciudadanía ausente. Magíster Segundo Armas Castañeda, buenas noches. Hay que advertir que nos están escuchando a través de Radio Netunasam. También nos siguen a través del Facebook Live y en la sala del Microsoft Teams tenemos a 51 asistentes. Buenas noches nuevamente, Magíster Segundo Armas Castañeda. Buenas noches. Solamente por un problema técnico, quisiera saber si Owen tiene las diapositivas capturadas para que él pueda pasarlas. Sí, ya. Nos confirma que sí, maestro Segundo. Ok, entonces podemos empezar. Podemos empezar, maestro. Adelante, Owen. No veo las diapositivas, yo. ¿Perdón? Las diapositivas ya se observan, maestro Segundo. Sí, está cargando en mi caso. Un momentito, por favor, y empezamos. En cuanto lo vea. Mientras tanto, sí, ya, perfecto. Muchísimas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. Agradecer también a la profesora María Angélica Méndez, quien es nuestra directora de Escuela de Comunicaciones. Felicitar también y agradecer al colega Edgar Herrera y a todos los que han participado en esta iniciativa, que creo que es una iniciativa importantísima, en mandato de lo que la universidad o las universidades peruanas tienen, que es la de contribuir con iniciativas y propuestas que puedan propiciar el desarrollo regional, en este caso de Ancash. Cuando se me encargó el tema de la exposición, pensé en un tema que tiene que ver con la coyuntura, pero que va más allá de la coyuntura. Y pensé en el tema de la pandemia y le puse la pandemia en la mira porque todos estamos muy pendientes, la sociedad nacional peruana está muy pendiente del tema de la pandemia y de lo que va a pasar más adelante. Entonces, para retratar, para fotografiar la situación que vivimos, yo le llamé la pandemia en la mira, porque todos estamos pendientes de ella, y traté de sintetizar lo que está pasando. Y le puse el relato de una pandemia omnipresente, porque está en todos lados, un gobierno desconcertado, porque no sabe qué hacer,
y una ciudadanía ausente que no se manifiesta como tal. En tanto, somos un país con escasa ciudadanía, con ciudadanía muy baja, y por lo tanto eso nos diferencia de países desarrollados que tienen una ciudadanía alta y que están más confiados en sus ciudadanos que sí cumplen los protocolos de cuidado y de contagio. Siguiente, por favor. Ah, ok. Ok. Muchas gracias. Lo que pasa es que el sistema está muy lento, entonces, por favor, les pido su tolerancia, ¿ya? Ok. ¿Qué nos trajo la pandemia? La pandemia nos ha traído un nuevo escenario. Y lo que no ha podido cambiar ni la política, ni el Estado, ni el gobierno, lo ha cambiado un virus. Eso me dijo un colega que ahora vive en Estados Unidos y que ha trabajado mucho conmigo el tema comunicacional. Pero la pandemia nos ha sorprendido y nos ha cogido desprevenidos. Y no solamente nos ha traído el virus, que es el que nos tiene agobiando permanentemente, sino que nos vino a recordar algunas cosas que estaban en transición, pero que todavía nosotros como país no lo sentíamos tanto. Y es que la pandemia nos vino a recordar que estamos en una nueva época, que estamos transitando de la sociedad industrial a la sociedad de la información y que estamos transitándolo muy lentamente. Una sociedad de la información donde hay superabundancia de información y ahora no tiene poder el que tiene información, sino el que toma las decisiones utilizando esa información y el que toma decisiones inteligentes, oportunas para generar cambios, innovaciones. Dos, nos vino a recordar que estamos viviendo la era de la ficción y el espectáculo, de ahí los programas de reality show, y ahora todo ha cambiado porque todo es ficción, todo es espectáculo y todo es representado. Nos vino a recordar también que estamos viviendo la era del distanciamiento y la virtualidad gracias a las TICs, porque esta es la hora de la virtualidad. La virtualidad no ha venido, así como las otras dos cosas anteriores, no ha venido para durar durante el tiempo de la pandemia, para estar acá con nosotros durante el tiempo de la pandemia solamente, sino que es una característica fundamental de la sociedad de la información a la que debemos ya acostumbrarnos. Hay colegas incluso de otras universidades que están esperando que pase la pandemia para poder regresar a sus aulas. Eso probablemente se va a dar, pero probablemente la educación virtual, por ejemplo, el teletrabajo, la teleeducación, la telecompras, el telemarketing y todo lo demás, va a ser virtualmente. ¿Y qué más nos trajo? Nos trajo como consecuencia una crisis recesiva global que ya ha empezado, pero que va a ser mayor. Mayor incluso que aquella que tuvimos en 1929 con el tema de la crisis recesiva internacional, que se le llamó la Gran Depresión, y esta crisis que nos está trayendo la pandemia va a traer consecuencias muy funestas para la sociedad global. ¿Por qué? Porque va a afectar el empleo, viene con la robotización que va a reemplazar mano de obra y mucha mano de obra va a quedar desempleada. Algunas universidades que tenían 4 sedes ahora han contratado un profesor para las 4 sedes en tiempo real, y etcétera, etcétera, por el lado de la teleeducación. Pero sobre todo yo creo que va a impactar mucho en los niveles de pobreza y extrema pobreza.
El país tiene cerca de 50 millones, perdón, de 5 millones de habitantes en situación de pobreza y tiene una cifra de más de 1 millón de habitantes en situación de extrema pobreza. Y no sé cuántas personas diariamente están muriendo por causa del hambre. Esas cifras de pobreza, extrema pobreza y mortalidad por causa del hambre van a aumentar considerablemente. Y eso va a generar una recomposición productiva, una reconversión productiva. Seguramente va a haber sectores como por ejemplo el sector de alimentos que va a ocupar los primeros lugares. Va a ser muy preferido el sector de alimentos. Pero también todo el tema de la producción agraria, el tema industrial, también, pero no solamente en el sector productivo, sino también en el tema académico. Muchas carreras pasarán a segundo plano, otras a primer plano, y muchas otras nacerán en las aulas universitarias como las nuevas necesidades que supone el cambio a la sociedad de la información. ¿Qué más nos trajo la pandemia? Cambió totalmente nuestro estilo de vida. De la noche a la mañana nos cambió la vida. Yo de la noche a la mañana pasé al encierro como muchas personas de la sociedad globalizada. Lo que quiero decir es que la pandemia nos ha puesto en vilo a toda la sociedad globalizada y no solamente a nosotros en el caso del Perú. ¿Y qué pasó con estos cambios de estilo de vida? Primero, la invasión de lo público a lo privado. Lo público prácticamente ha cedido su espacio a lo privado. ¿Por qué? Porque ahora desarrollamos más nuestra vida hacia adentro, en la casa, que hacia afuera, en lo público. Entonces, hay una hegemonía de lo privado frente a lo público, que ha renunciado por el caso de la pandemia. La vida cotidiana se ha reorganizado hacia adentro. Tenemos todo en la casa. El delivery es la palabra mágica para agenciarnos de víveres, de bienes y de todo lo que queremos. Tenemos teleeducación, teletrabajo, telemercado, telemedicina y teletodo. Es la época de las distancias, porque tele es distancia. Como a pesar de la distancia, como con las nuevas tecnologías de información y comunicación, todo lo podemos obtener en la casa. Si no queremos ir al estadio del partido, lo vemos en la casa. Si no queremos ir a hacer mercado, tenemos telemercado. Si no queremos ir a la universidad, podemos hacer curso de la universidad de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Nos relacionamos también diferente. Ahora tenemos estas aulas virtuales que son el Zoom, el Team, el BBB y otras, el Meet y todas las demás que nos permiten juntarnos para hacer nuestras relaciones sociales. Por ejemplo, mucha gente hace karaokes vía estas aulas virtuales. Otra gente se reúne para dar el pésame a algún familiar de algún conocido que haya fallecido, y así sucesivamente, o para tomar simplemente un café virtual y para intercambiar puntos de vista o conversar como parte de una situación de relación humana. Y por último, y entre otras cosas, nos comunicamos diferente. Yo ahí quiero ser muy tajante porque hay gente que piensa que en la sociedad de la información, en la sociedad actual, no hay comunicación. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que hay una comunicación diferente, distinta.
porque es una sociedad distinta. Así como cambió el mundo industrial, la sociedad industrial, cuando los campesinos o los agricultores tuvieron que trasladarse a trabajar en las zonas fabriles y tuvo que mudarse prácticamente a esas zonas fabriles, alrededor de las zonas fabriles, y construir su casita ahí, que luego dio paso a los burgos y luego a las grandes ciudades, y cambió toda la geografía urbana. Así está, ese mismo tipo de cambios y otros más vamos a experimentar del cambio de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y claro, toda sociedad se construye sobre la base de un sentido común, de un relato país, de una sociedad que comparte una visión única, común. Pero todo lo que se estructura, se desestructura. A eso Durkheim le llamaba anomia social, ¿no? Pero se desestructura para dar paso o tránsito a una nueva sociedad. En esa situación estamos, en ese camino estamos, ¿no? Entonces, lo que se viene es algo nuevo, totalmente nuevo, totalmente nuevo. Entonces, por ejemplo, en comunicación nos comunicamos diferente. Ya no estamos frente a una comunicación reflexiva, profunda, desarrollada. Estamos frente a un tipo de comunicación más epidérmica, más veloz. Hasta nos dan número de palabras para comunicarnos. No podemos hacer textos muy largos. La gente no lee más de 1 o 2 párrafos y a veces pone like sin leer nada. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? A veces comparten, pero no saben qué es lo que están compartiendo. No generalizo, pero por lo general se estila eso. Pero ¿qué más hay? Hay una nueva gramática, que es la gramática abreviada. Los chicos ya no escriben toda la palabra. Hay una economía del lenguaje que va a tener que resolver la RAE, tiene que adaptarse. Y todos tenemos que adaptarnos a la nueva sociedad de la información. Hay nuevos códigos, nuevos lenguajes, discursos simplificados y epidérmicos. Nuestra generación era una generación donde se valoraba mucho el argumento, la argumentación, la capacidad de argumentar. Hoy no, hoy las comunicaciones son muy epidérmicas y ha cambiado muchas cosas más que por tiempo ya no voy a abordar. Y me quedé con la diapositiva en blanco. Bueno, ya. ¿Qué nos recordó también la pandemia? Y muy rápidamente, que estamos ya, está en marcha un nuevo modelo organizacional y un nuevo modelo de organización conectada en red, donde ya no se producen fundamentalmente, porque eso no quiere decir que ya no exista la industria, así como la agricultura no desapareció con la industria tampoco desaparece con la sociedad. Pero lo cierto es que, a diferencia de la época industrial, que producíamos bienes materiales para cubrir necesidades, en esta sociedad la base fundamental de la producción es la producción de conocimiento, producción de valor intangible, ¿no? Entonces, ahora las cosas valen más por este valor simbólico que tiene el conocimiento. El trabajo se realiza en libertad, porque todo trabajo creativo tiene que realizarse en libertad. Ningún creativo tecnológico, ningún poeta, ningún literato puede escribir si no está motivado, si no está inspirado. Y esa inspiración no se da porque alguien le dice inspírate y escribe. Se da en el momento en que le da la gana, en que le surge la idea de la creatividad. Las organizaciones son flexibles, de jerarquía plana, y persiguen, los líderes empresariales hoy día persiguen más que
más que productividad en masa y en serie, persiguen innovación acelerada. Esa es una característica clarísima, de tal manera que estamos frente a un fenómeno que se le ha llamado las tecnologías asesinas, donde la nueva tecnología asesina a la tecnología anterior. Y como la innovación es tan acelerada, lo que es nuevo hoy día es viejo mañana. Y cada vez estamos en esa dinámica de consumismo de nunca parar, porque siempre queremos el último celular y la gente que pueda hacerlo, lo hace. Y está cambiando celulares cada semana, cada mes y a veces cada día también. Entonces hay esa característica propia de la sociedad de la información. El trabajo es flexible, ya no estamos sujetos a horarios de trabajo, porque además las jerarquías son planas, ya no son jerárquicas, jerárquicas verticales, digo, porque aquí también hay jerarquías, pero son jerarquías planas, donde todo el mundo se conecta en red y trabaja en red, y todos están al mismo nivel, desde el jefe, desde el líder, porque ya no se habla de jefe, hasta el empleado que maneja los equipos, ¿no? La importancia de la comunicación, porque la comunicación, más que vaso comunicante y transmisión de información, que es otra cosa, que no es comunicación, sino información, la comunicación es el vaso comunicante que hace posible que todos compartamos un mismo sentido común en la organización. Y ese mismo sentido común se llama cultura organizacional. De ahí la importancia de la comunicación. El valor del trabajo en equipo. Antes se trabajaba en grupo y cada cual, en la cadena productiva, cada cual hacía su trabajo y punto. Ahora no, ahora es un trabajo interactivo, en equipo, sinérgico, en torno a un mismo o solo objetivo. Todos trabajan en equipo y en torno a un solo objetivo. La necesidad de construir acuerdos, porque tiene que haber disposición al cambio, y el cambio solo se hace cuando todos nos ponemos de acuerdo en torno a lo que queremos. Entonces, la flexibilidad es otra, y la adaptación al cambio para saliendo de la zona de confort es una de las características fundamentales. Y los medios, y los grandes medios de comunicación, ¿cómo se están portando en este contexto de pandemia? Yo le he puesto bailando al ritmo de la pandemia. ¿Qué es lo que ustedes perciben o qué es lo que yo percibo en los medios de comunicación? Que la lógica de la configuración del rating como estrategia para lograr los fines pecuniarios que persigue toda empresa, legítimamente también, no se han modificado. Sigue lo mismo. Pero para esta configuración del rating se ha planteado desde varios ángulos. Primero, hay un monopolio de la agenda periodística donde pareciera que el único tema y el único problema que atraviesa el país es el tema de la pandemia. Y eso no es cierto. Eso descontextualiza el tema y lo convierte en un tema monótono, ¿no? Descontextualizado, donde el dramatismo de la pandemia se elabora a partir de un show o un espectáculo dramático. Es eso. Y lo que nos trae como consecuencia eso, nos trae como consecuencia la construcción, la configuración de un imaginario colectivo, ¿no? Que nos deja la sensación de angustia, de temor, de zozobra, inseguridad, incertidumbre, etc. Y en tanto los medios de comunicación trabajan con el espacio electromagnético, que es de todos los peruanos, del Estado de todos los peruanos, y que tienen dos fundamentales leyes o normas que cumplir, responsabilidades que cumplir, que es la responsabilidad social y la responsabilidad empresarial. Yo me pregunto, ¿dónde está la responsabilidad empresarial, social en este caso?
la responsabilidad pública. Es responsable trabajar de esta manera para generar en el público, en la audiencia, situaciones de zozobra, incertidumbre, inseguridad, angustia, temor. No es su rol, no es su único rol. Parece que el país no tuviera otros problemas. Nunca o casi nunca se habla de las consecuencias que va a traer la pandemia y de lo que tenemos que estar pendientes para estar preparados, porque si no va a ser una cosa muy, muy fuerte y muy problemática enfrentarla, ¿no? Pero sí quiero reconocer una mención honrosa a los medios regionales y locales, y en este caso muchos colegas también de la región Ancash, que cumplen dos funciones fundamentales, ¿no? La primera es que estos medios regionales y locales casi sin rating y sin ganar sumas altas de dinero, a pesar de eso, sí son importantes espacios de conexión entre el Estado y la ciudadanía. Cumplen ese rol. Y más aún en sociedades o en ciudades o en comunidades más pequeñas, donde no llega el Estado, los medios asumen en gran medida el rol que le corresponde al Estado. Entonces, por ahí creo que mi reconocimiento a los medios locales y regionales. ¿Y los comunicadores qué? Yo creo que los comunicadores también hemos sido interpelados, porque no solamente ha sido interpelada nuestro sistema sanitario, nuestro sistema económico, nuestra infraestructura, nuestra capacidad de respuesta en el plano económico, social, político, cultural, etc. No, yo creo que los comunicadores también hemos sido interpelados por esta pandemia y esta situación de tránsito de la sociedad de la información. Porque yo aquí me pregunto, ¿cuál es nuestra legitimidad para la comunicación política? Porque este tema de la pandemia no es un tema de comunicación técnica. Han salido muchos colegas a decir que el problema de la pandemia es un problema de que no se trabaja cambio de comportamientos, y han criticado a la escuela funcionalista norteamericana porque dicen que el cambio de comportamientos es el cambio social. Sin embargo, eso es sin sustento, porque los autores y creadores de estas teorías del cambio de comportamientos o de conductas viene justamente del funcionalismo modernista norteamericano. Hay desconocimientos. Han salido colegas a decir que solo la comunicación salvará al Perú de esta pandemia, y eso también es incoherente, es incorrecto, porque no es solamente un problema comunicacional, es un problema político, ¿no? Otros colegas han salido a decir campañas masivas, guerra informativa en la pandemia. No porque más información o comunicación que se produzca garantiza el éxito. Lo que garantiza el éxito es una buena estrategia de comunicación que puede incluso traer logros muy importantes aún con presupuestos ajustados, aún con presupuestos optimizados, pero ajustados, ¿no? Y algunos han salido a hacer recomendaciones, seguramente deshojando los cuadernos de la universidad para decir, sí, pero estrategias segmentadas, públicos objetivos segmentados, etc. Pero no se trata de eso, no se trata de estrategias técnicas o de recetas mágicas, y menos de recetas muy primarias, sino de trabajar seriamente lo que es la comunicación política y de trabajar el tema de estrategia política, de comunicación política.
y creo que estamos en deuda ahí porque creo que lo que ha puesto en evidencia la pandemia es que no tenemos comunicadores con formación política. Y ese es un problema que le atañe a la universidad. Le atañe a la universidad en tanto lo interpela a que revise sus matrices de cursos, de carreras, etcétera, ¿no? Y ajustar, porque lo que se requiere de la sociedad es profesionales que respondan a las problemáticas sociales que se presentan en la sociedad. Una formación en abstracto, en isla, no es útil para la sociedad. Entonces, es importante revisar la currícula de estudio, las mallas curriculares, hacer ajustes y todo lo demás, porque yo no concibo, y les digo con toda sinceridad y legitimidad, yo no concibo cómo puede haber empleados de comunicación en el Estado, y hablo de los comunicadores para no generalizar, pero sucede lo mismo en las otras carreras, pero cómo podemos hablar de comunicadores que trabajan en el Estado, primero, que no tienen ni idea de lo que es la política, que nunca han leído siquiera un libro sobre política, ni clásica ni moderna, ni a Locke, ni a Stuart Mill, ni a Sartori, ni a Norberto Bobbio, ni a nadie. Entonces, ¿cómo puedes trabajar en el Estado si no tienes idea de política? Cuando en realidad el Estado trabaja la política, en tanto la política es servir al bien común. Ese es el mensaje y la esencia de la política. Pero, por otro lado, ¿cómo trabajar en el Estado si no conoces el Estado? Por favor. No saben ni qué cosa es el Estado. Por eso es que hay servidores públicos que hacen que deberían hacer servicio público, pero no lo hacen. Y entonces empiezan a tratar incluso mal a los usuarios. Yo lo primero que digo cuando me comunico con una entidad del Estado es que yo soy un ciudadano que conoce sus derechos frente a su Estado, y que mi reclamo o mi opinión va en ese sentido. Entonces, ahí un poco que los ubico, ¿no? Pero eso es dos. Y tres, no puede haber gente que trabaje en el Estado, comunicadores que trabajan en el Estado, que no conocen la normativa del Estado. Porque para actuar en el Estado hay que conocer la normativa en el Estado. Y aquel que no conoce los plazos de contrataciones, adquisiciones y todo lo demás, está perdido. Pero es paradójico porque cuando uno trabaja en el Estado, al que no hace nada no le pasa absolutamente nada. Al que hace cosas le cae la OCE y lo fiscaliza. Pero al que no hace nada y espera el fin de mes para cobrar, no le pasa absolutamente nada. Y en el Estado solamente hay tres opciones. O te insertas en el sistema de esperar el fin de mes, tranquilamente sin hacerte problemas, o luchas contra la corriente con iniciativa y capacidad de propuesta, o te vas. Cuando ya uno siente que no es útil, mejor es irse porque el ambiente en el Estado es muy contaminante. Entonces, estamos los comunicadores en deuda con la comunicación política porque lo que han aportado los comunicadores hasta este momento para la lucha contra la pandemia es muy, pero muy poco, muy reducido y muy técnico, lo cual quiere decir que tenemos muy pocos comunicadores especializados en el campo de la política, ¿no? ¿Qué más? La ecuación de la pandemia. Y aquí hay, lo único que quiero decir, yo enseño un curso de semiótica y lo hice pensando también en ellos, que son chicos de tercer ciclo, pero con un vuelo intelectual muy alto que me ha sorprendido, y ya ojalá que me escuchen, pero hay un grupo que ha hecho una exposición espectacular y que les he sugerido que hagan un pequeño librito, aunque sea de eso. Entonces, ojalá, y espero que la universidad promueva y ayude y apoye ese tipo de iniciativas,
qué lindo sería para mí, sería un gran honor que un alumno o que un grupo de alumnos de tercer ciclo ya tengan a esta altura de la vida, un librito publicado, por más modesto que sea. Pero lo hice no para hacer cuadrado semiótico, ni para cosas por el estilo, sino que yo hice este cuadrito simplemente para demostrar quiénes son los actores que están en juego y cómo el gobierno no ha sido capaz de identificar el público objetivo al cual debe de referirse, debe de dirigirse. Entonces yo hice un cuadrito que es muy simple. Quienes representan a la vida son las personas que se cuidan de la pandemia, que están pendientes de no contagiarse, etcétera, etcétera. La muerte representa obviamente la pandemia con el virus. La no muerte es el aliado de la vida, que es el gobierno. El gobierno apoya a la gente que se cuida, ¿no? El aliado de la muerte es la no vida, la negación de la vida. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Lo que el gobierno ha dicho, que son los que salen a jugar pichanguita, y los que van a las discotecas a parrandear. Y eso es todo. Pero no hay más rigor. Eso no es rigor, como decía el doctor Petadillo hace un rato, ¿no? La ciencia, la investigación es una cosa maravillosa porque nos permite, siguiendo los protocolos y los procesos rigurosos de la investigación científica, nos permite conocer cosas y encontrar cosas que no lo imaginamos. Entonces yo creo que hay un mal cálculo, por eso digo que estamos frente a un gobierno desconcertado, ¿no? Débil, un mal cálculo del público objetivo. Yo creo que estamos tratando de ver el problema por las consecuencias y no por las causas. ¿Cuáles son para mí las consecuencias? Son las conductas y los comportamientos. Y ahí no está el problema. No es el problema simplemente por una cuestión fundamental. ¿Y cuál es ese problema fundamental? Es que la conducta y el comportamiento son expresiones o manifestaciones de la cultura. Entonces, ¿dónde hay que buscar los dispositivos que están actuando para activar esos tipos de comportamientos y conductas? Está en la cultura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Investigar, pues, investigar qué hay detrás de esos comportamientos. Es como en las barras bravas, como comentaba previamente con mi amigo Jaime Dextre, ¿no? En las barras bravas, los chicos en mancha son muy violentos, pero solos no. Yo conozco varios. Pero ¿qué hay detrás de la vida de esos chicos que se manifiestan con una conducta violenta, que es la consecuencia? Hay un montón de cosas. Hay hogares disfuncionales, hay divorcios, hay peleas, hay hasta violaciones, hay peleas con los padres, orfandad y un montón de cosas. Y esos son los dispositivos que activan ese tipo de conductas. Aquí también, aquí es lo mismo. Hay dispositivos que hay que investigar que están activando ese tipo de conductas de gente que se expone al riesgo, se contagia y se hace daño a sí mismo y hace daño a toda la sociedad. Entonces, ese es un primer chispazo, una primera sugerencia de por dónde debemos buscar las causas de esos comportamientos. La segunda causa tiene que ver con el tema de ciudadanía. Para mí hay 4 instancias de representación de la ciudadanía. La primera tiene que ver con el individuo, de manera muy sencilla desde el punto de vista comunicacional. La segunda instancia, que tiene que ver con las condiciones, con la condición humana del libro que escribió Hannah Arendt, es el sujeto. El tercer escalón es el ciudadano y el cuarto escalón es la ciudadanía. Muchos confundimos eso.
Y a todo el mundo le decimos los ciudadanos, pero no, el ciudadano es una categoría sociológica muy importante y tiene su razón de ser. Siguiendo la norma del libro de Hannah Arendt, el sujeto, perdón, el individuo es el ser humano que ha nacido y que no ha tomado conciencia de su condición humana y que no respeta su vida ni la vida de los otros. El sujeto se reconoce como un ser humano en su condición humana, asume que tiene derechos y obligaciones, pero es condenado a la inacción. Está ahí pasivo, vive su vida y no se mete con nadie y listo. En cambio, el ciudadano es aquel que toma conciencia de su condición humana, se asume como depositario de derechos y obligaciones, pero una cosa fundamental, es protagonista, actor y protagonista de esos derechos y obligaciones en la vida pública. Y por último, la ciudadanía no es otra cosa que la asociación de ciudadanos que se juntan para luchar por el bien común. Entonces, si yo miro el escenario del Perú, puedo decir que somos un país sin ciudadanía y sin ciudadanos, que somos un país de sujetos. Ese es nuestro programa. La persona que va se expone al contagio es un sujeto, porque no está pensando ni en sus hijos, ni en su familia, ni en sus amigos, ni en sus vecinos, ni en la sociedad y finalmente ni en su país. Entonces hay ausencia de ciudadanía. Y ahí hay que trabajar políticamente, hay que trabajar ahí, que tampoco se ve, no se ve ese tema. Con seguridad, en las estrategias de lucha contra la pandemia no se está viendo ese tema. Y en tercer lugar, el problema de la pobreza y la extrema pobreza en la que vive mucha gente, situación además en la que enfrenta esta situación de la pandemia por su vulnerabilidad, ¿no? Porque el drama de este país es que tiene, si bien es cierto, un nivel de empleo en la población económicamente activa alta, que es cerca de 48%, pero el drama es que tiene un 48% aproximadamente también de su empleo y un 2% aproximadamente, 2 y pico de desempleo, que sumados hacen 50 o un poco más del 50% de la población, que es una población sin trabajo decente, cachuelera, que vive del día y que tiene que salir a exponerse a la pandemia, lo cual no quiere decir que no debe cuidarse, a conseguir el pan de cada día. Y entonces es ahí el gobierno, ahí la política tiene que intervenir, porque no podemos ser ajenos a esa realidad. Es la gente más vulnerable que tiene el país. En síntesis, buscar la estrategia, porque lo que está fallando es la estrategia. El objetivo está claro, las tácticas hay, pero no porque uno trabaje y haga cosas, gana el partido, sino porque la estrategia no está clara. Y la estrategia tiene que buscarse detrás, en la cultura, no en las conductas, en la ciudadanía, en el ejercicio de la ciudadanía. Y 3, buscar la respuesta en las condiciones de pobreza y extrema pobreza en la cual vive tanta gente, atendiéndolos con políticas públicas. Y el gobierno es un gobierno desconcertado porque a quien quiere ayudar no se deja ayudar. Y entonces entra en pánico. Y entra tan en pánico que le lleva a plantear una estrategia coercitiva, ¿no? Toque de queda. ¿Dónde, en qué país del primer mundo ha habido toque de queda? Casi ninguno. ¿Y por qué? Porque esos países del tercer mundo están preparados para cualquier cosa. Tienen la infraestructura sanitaria que se requiere
que diría un país lleno de pandemia? Tienen para responder. Entonces, ¿de qué se preocupan ahí? Y por otro lado, tienen una ciudadanía alta. Y si tienen una ciudadanía alta, ¿para qué preocuparse? ¿Para qué hacer campañas si la gente sabe cuidarse? Y todos hemos visto seguramente por televisión, por cable, cómo la gente en Suecia, en Noruega, en Alemania, cómo se cuidan, cómo guardan su distancia, cómo dan testimonios de que no deben cuidar, porque esa gente además sabe mucho. Esa gente ha vivido, no ellos probablemente, pero sus abuelos, sus padres, han vivido las hecatombes más terribles que ha tenido el mundo moderno, que fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial, acompañada de una crisis recesiva internacional en 1929. Entonces ahí no hay problema. Entonces, aquí el gobierno, estrategia coercitiva. ¿Ha dado resultados? No. Estrategia financiera, 12%. Yo digo, el problema de la pandemia es un problema que tiene dos eslabones. El primer eslabón es el eslabón del ciudadano y el segundo eslabón es el gobierno. Si ambos no funcionan de manera paralela, sincronizada y sinérgica, el problema no se resuelve, salvo que haya la vacuna o la inmunidad de rebaño o lo que fuere, pero antes de eso, el problema es de dos. Mal hacen y mal han hecho nuestros opinólogos tan inteligentes como se pretenden de atacar solamente al gobierno y por intereses también creados, ¿no? Cuando en realidad hay una corresponsabilidad ahí, ¿no? Entonces, no solamente es un problema del gobierno, sino también del ciudadano. Y si los dos trabajan juntos y se acuerdan estrategias conjuntas, el tema se puede resolver en un toque. Pero bueno, no es así, ¿no? Y las estrategias han estado en el camino preventivo de cambio de comportamientos. Esas estrategias las hacen todos los días las enfermeras técnicas del sector salud, de lo cual yo soy testigo, pues he trabajado en varios proyectos grandes de comunicación en salud. Y no puede ser esa la estrategia del gobierno, no puede ser esa la estrategia del comunicador que dice que conoce comunicación política y está recomendando cuestiones técnicas. Eso no es la respuesta. Entonces, ya desesperado el gobierno ha implementado la estrategia del miedo y la estrategia de complicidad, que yo jamás la implementaría, porque esas estrategias ya fracasaron en el Perú con el tema del CODE. Y por último, reiterar simplemente lo que ya expliqué en el gráfico. Hay que trabajar un enfoque. ¿Por dónde buscar la estrategia? Buscando un enfoque de ciudadanía y del bien común. Otro tema, un enfoque cultural desde los imaginarios y prácticas culturales que están movilizando esas conductas. Y en tercer lugar, un enfoque político de atención a las precarias condiciones de vida que vive la gente, que está más vulnerable y que está más expuesta a la pandemia. Eso es lo que quería compartir con ustedes de manera muy rápida, porque Edgar Herrera, que es el responsable del tema de los miércoles académicos, nos ha pedido que nos limitemos al tiempo de 1 hora. Espero haber cumplido el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Segundo Armas Castañeda por el tema propuesto, desarrollado y además haber, digamos, escarbado muy meticulosamente y de manera científico-social. A partir de esa premisa, maestro Castañeda, tenemos por el interno 2 preguntas que quiero plantearlos y luego seguramente
Bueno, ya levantó también la mano el doctor Penadillo. En tal caso, yo quiero cederle el micrófono al doctor Penadillo, director del Departamento Académico de Educación de nuestra facultad, antes de lanzar las preguntas que nos han hecho llegar por el interno. Doctor Penadillo, buenas noches. Bien, buenas noches, Jaime. En primer lugar, felicitar por su ponencia al magíster Segundo Armas, Gracias. quien trabaja por primera vez en pregrado en nuestra universidad, pero que ya anteriormente ha dictado cátedra en posgrado, y lo cual es muy fortalecedor para nuestra institución, ¿no? Bien, ha tocado un tema muy interesante, de actualidad y además sensible, referente a la pandemia. Tal como ha manifestado Segundo, efectivamente, pues la pandemia nos ha desvestido de cuerpo entero, sobre todo nuestro sistema de salud, que ya era completamente precario antes de la pandemia, y actualmente en la pandemia, pues con decirles que incluso hay personas que se han muerto, no uno, sino muchas personas en la puerta del hospital o en la puerta de los centros médicos, simplemente por falta de oxígeno, algo que es gratuito, ¿sí? Pero aunado a esto, nosotros tenemos muy cerca, por ejemplo, las elecciones del 2021. Y todo parece indicar que estos dos fenómenos tienen los mismos efectos. La pandemia, lógicamente, trae como consecuencia pues la muerte de las personas y las consecuencias permanentes de las elecciones en nuestro país, que además son cíclicos y repetitivos, con candidatos faranduleros, improvisados, clientes, por ejemplo, ya del Estado peruano, ya sea en el Congreso o en los aparatos, por ejemplo, gubernamentales, traen como consecuencia de la corrupción, y estos dos fenómenos además andan vinculados, la muerte con la corrupción. Tal como he explicado, efectivamente, pues las causas no son que seamos irresponsables, no es que nosotros no obedezcamos las órdenes, etc. Concuerdo con Segundo cuando manifiesta las causas son de carácter cultural, ¿sí? Las causas son una ciudadanía responsable, es pensar con un sentido nacionalismo, por ejemplo, buscar el bien común antes que el bienestar personal. Entonces, la pregunta que le formulo a Segundo es lo siguiente, ¿no? A ver, ¿cuál es su opinión, por ejemplo, del rol de los comunicadores? Ya nos ha explicado, por ejemplo, que ha sido muy importante, pero además, por ejemplo, no ha sido, por ejemplo, en algunos aspectos muy relevante el papel de los comunicadores. Y cómo se viene, por ejemplo, el rol de nuestros comunicadores visos ya próximo, por ejemplo, las elecciones de 2021, aunado a este fenómeno de la pandemia. Eso sería mi pregunta para el magíster Segundo. Muchísimas gracias, doctor Penadillo. La respuesta del maestro Segundo Armas Castañeda. A ver, creo que hay necesidad de abordar rápidamente el tema de las elecciones, ¿no? Y como bien lo ha señalado el doctor Penadillo, habría que preguntarnos también, con toda franqueza, ¿qué es lo que está representando la política en nuestros días? Y cómo comparamos la política en su esencia y en su origen ontológico y la política que se está practicando hoy en día en el Perú y en muchos países del mundo globalizado. Cuando surgió la política, surgió como un espacio deliberativo para luchar por el bien común, como dice Hannah Arendt cuando habla de los antiguos y los modernos. Hannah Arendt señala que los antiguos ingresaban al mundo del mundo público con todo el vigor para servir al bien común y alcanzar la trascendencia, entre paréntesis, de dioses. O sea, no entraban a la política no para otra cosa que no fuera para servir a la gente y para trascender en la vida y alcanzar esa dimensión de dioses en la cual ellos creían. Y los modernos, decía Hannah Arendt, entran a la política para satisfacer el bien particular
y por pura vanidad. Porque no quieren, no es verdad que quieran trascender, es verdad que quieren dar a conocer su narcisismo, su egocentrismo, etcétera, etcétera. Y eso es verdad. Y en eso se ha transformado la política. La política se ha transformado en, yo digo siempre, en apolítica, en la negación de la política. Se ha negado la esencia de la política porque todo es invertido. Yo en un momento le llamé, en la época de Fujimori, le llamé la magalización de la política, porque la política se convirtió en chisme y en esas cosas, y menos tratar temas de prioridad nacional, que son los grandes temas de desarrollo de los pueblos. Y ahora tenemos un Congreso, hemos tenido un Congreso realmente decadente, hoy tenemos otro Congreso totalmente decadente y no sabemos qué nos espera. Comentaba con Jaime también al inicio y hablábamos de cuántos candidatos se presentan aquí en el Perú y cuántos en Estados Unidos o en otros países desarrollados o en vía de desarrollo como Chile, por ejemplo. Y el tema ahí es cultura política, ¿no? El hecho de que se presente tutti mundi, como dicen vulgarmente el pueblo, expresa que somos un país muy variopinto y que somos un país de mucho ensayo, ¿no? Porque se presenta cada improvisado que no sabe ni siquiera lo que hace y lo que dice. Y cualquiera de nosotros podríamos ser más inteligentes y podríamos aportar más en política, pero no nos animamos porque tenemos el temor de estrellarnos contra esta lógica antipolítica que prima hoy en día en el país, ¿no? Entonces, solo explica la gran cantidad de políticos que postulan porque somos ese país variopinto que no ha logrado avanzar en la construcción de su democracia y sobre todo en la construcción de la política, ¿no? Entonces, no me augura buenas esperanzas. No creo que haya cambios sustantivos en este asunto, ¿no? Es lamentable, desesperanzador, pero esa es nuestra realidad. Yendo al tema ya más de la pregunta, yo lo que he señalado es que los comunicadores también nos hemos sentido desnudados, interpelados por esta pandemia. Y lo que evidencia es que no hay comunicadores políticos. Yo me preguntaba en una ponencia en ICA, con los periodistas de ICA, ¿cuántos comunicadores realmente hemos leído un libro sobre política? ¿Cuántos comunicadores, autocríticamente, cuántos comunicadores tenemos por lo menos algún acercamiento a la política? ¿Cuántos comunicadores tenemos alguna experiencia política? ¿Cuántos comunicadores tenemos formación política? Muy pocos. Muy pocos. Y los pocos que hay, encima, confunden la política, la comunicación política, con el marketing. Y yo tengo un amigo muy cercano que dijo un día en una exposición que la política en realidad es el marketing político. O sea, el manual de Joan Costa en acción, que no es más que comunicación, difusión, ¿no? Y eso no debe ser. Creo que las universidades deberían incorporar con seriedad la formación en comunicación política. Ya la Católica está preparando un doctorado, una maestría, perdón, en gestión pública. Pero yo creo que no basta gestión pública. Creo que hay que trabajar más audazmente en comunicación política y como parte de ello, trabajar gestión pública, comunicación gubernamental, comunicación de la administración pública. Hay una serie de temas colaterales que servirían para armar un buen diseño de
comunicación política. Yo los animo a que ustedes, como UNASAN, ahora, bueno, soy parte también de este proyecto tan hermoso, tan lindo, que disfruto tanto, a que podamos impulsar cambios, porque, como les dije en un momento, todo va a cambiar. Algunas disciplinas van a bajar de nivel, otras van a subir de nivel, unas van a desaparecer y van a aparecer otras. Entre esas otras, comunicación política debe ser una de las que tengan preferencia, porque aportaríamos mucho con eso a la sociedad y al desarrollo regional, porque la comunicación ahora ya no es como antes, es el último renglón del proyecto, del plan, donde se decía difusión de las actividades. Felizmente se ha puesto en valor la comunicación y ahora la comunicación es transversal a todas las disciplinas académicas, ¿no? Y a buena hora. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Segundo Armas por la respuesta a la pregunta del doctor Rudecindo Penadillo. Habíamos indicado que teníamos dos preguntas y una de ellas es la siguiente. En su opinión, ¿cuál cree que debe ser el rol de las universidades en la construcción de la democracia para mejorar la ciudadanía del país? ¿La contesto o espero la otra? Es una sola pregunta. La siguiente, Ok. ya, la siguiente son dos que tenía. Bueno, puede tomar nota, doctor, profesor de Segundo Armas. Puede tomar nota. La segunda pregunta dice, ¿cómo cree o cuál cree que sería la propuesta política que pueda mejorar la sociedad actual? Muy relacionada también. Mientras voy revisando más interrogantes en el chat. Ojalá. Las respuestas, profesor maestro. Segundo Armas. Muchas gracias, colega Jaime. A ver, ¿cuál es el rol de la universidad en la construcción política y ciudadana, no? Correcto. A ver, yo creo que el rol rector de la universidad peruana es coadyuvar o contribuir al desarrollo regional. El tema de la región debe estar presente en la agenda de trabajo de la universidad. ¿Qué es lo que pasa en Ancash y en otras regiones? Porque conozco casi todas las regiones. He trabajado últimamente con 12 gobiernos regionales, habilidades blandas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se generan propuestas sacadas debajo de la manga, pero no hay diagnósticos, no hay nada que los respalde. Y yo creo que desde la Oficina de Responsabilidad Social de la universidad, con el profesor Ernesto, se puede impulsar un proceso de diagnóstico participativo de la región Ancash en todas sus latitudes y con un grupo de expertos sistematizar esa información y generar un documento que sintetice todas esas demandas y esas necesidades que tiene la gente realmente para que los tomadores de decisiones políticas puedan tener un marco de referencia para sus ofertas electorales y para sus planes de acción. Eso para mí sería una cosa espectacular y sería un aporte sumamente valioso al desarrollo de la región. Y por otro lado, creo que la universidad tiene que ponerse a tono con estos cambios.
Yo no pienso que la universidad tiene que ser una cosa estática, sino tiene que ser una institucionalidad dinámica que está a tono con los tiempos y que tiene que enfrentar los desafíos que esos tiempos suponen en cada etapa de la vida. Y creo que la universidad tiene que empezar a discutir propositivamente qué implica este tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de la información, cuáles son las características de esta sociedad, qué ha cambiado y cómo la universidad puede adaptarse a ese cambio. Por ejemplo, ahora en el campo empresarial, si antes las empresas propugnaban una mayor productividad y ahí centraban todo el esfuerzo, hoy día las empresas ya no hacen eso. Las empresas no apuestan ya por la productividad, apuestan por la innovación acelerada. ¿Eso qué significa? Que la computadora que yo tengo acá, que es desde 2014, ya no siguen produciendo en cantidad esas computadoras de 2014, sino que van innovando todos los días y es de nunca acabar. Y tienen un público cautivo que los sigue y que son consumidores de sus productos. Entonces yo creo que la universidad debería, esa es una modesta opinión a mis autoridades de la universidad, pero la universidad debería entrar en un proceso de revisión o de reingeniería de la oferta educativa que tiene. Porque, como dije hace un rato, muchas carreras van a quedar obsoletas. Y muchas carreras que estaban relegadas probablemente pasan al primer plano. Y muchas carreras que no existen, habrá que crearlas. Porque se van a necesitar nuevas especialidades. Por ejemplo, en el tema de liderazgos empresariales o organizacionales, ya no podemos seguir pues con la idea del jefe, del capataz y del que da órdenes. Fácilmente puede haber un diplomado, una maestría enfocada a la formación de líderes. Por ejemplo, ¿no? Me imagino, ¿no? O una carrera, una instancia educativa que tenga que ver con la organización moderna y el cambio organizacional. Otro del lado de la filosofía, el cambio de época, que no somos conscientes de que estamos viviendo un cambio de época, por Dios. Eso es como haber pasado de la agricultura a la industria. No puedo concebir yo cómo no somos tan conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿Por qué? Porque esos son los nuevos retos que supone la sociedad futura. Y si no nos ponemos a tono con esos nuevos retos, lamentablemente nos vamos a quedar, como siempre, rezagados. La sociedad industrial en Europa, siglo XVIII y XIX, pujante. Nosotros hemos tenido ni siquiera sociedad industrial, sino los primeros talleres fabriles de 10, 15 personas en el Perú a principios del siglo XX. Y los los sociólogos se preguntan si hemos logrado construir una sociedad industrial para llamarnos ahora sociedad postindustrial. Y todos coinciden que ni siquiera hemos sido capaces de construir una sociedad industrial. Y entonces, ¿cómo no es legítimo que nos llamemos sociedad postindustrial? No hemos sido capaces de construir una sociedad capitalista. Difícil llamarnos sociedad postcapitalista. No hemos sido capaces de formar una sociedad moderna. Difícil llamarnos sociedad posmoderna. ¿Por qué? Porque siempre estamos a la saga. Y la pandemia nos ha situado en una situación difícil, complicada,
nos ha sorprendido y todo, pero nos ha permitido avanzar un paso, que si retrocedemos a la etapa anterior, va a ser una cosa negativa en todos los planos. Pero también eso implica que hay que actuar con creatividad para enfrentar los nuevos desafíos que supone la sociedad de la información, con un mundo globalizado, con una virtualidad real, con una interacción entre lo global y lo local, y que tomar en cuenta y tomar en serio que estamos viviendo una sociedad cosmopolita. De tal manera que si no tomamos en cuenta todos esos y otros elementos que son propios de la sociedad actual, no vamos a poder enfrentar en buenas condiciones los nuevos retos que supone la sociedad de la información, que vendrá con todo nuevo. Porque hay gente que he escuchado decir, en los tiempos pasados habían principios, valores, etc. Sí, pues eran los principios y valores de esa sociedad. Queda en nosotros, que somos los protagonistas de esta nueva sociedad, en crear los nuevos sentidos, que tiene que ver también con los valores, los principios y todo lo que tiene que ver con una sociedad nueva que está en formación. Gracias. Muchas gracias, maestro Segundo Armas. Dos preguntas más y con esto concluimos. Sí, dos preguntas más. Espero, bueno, esas son las inquietudes de nuestros estudiantes y lo voy a resumir. Voy a resumir las preguntas. Tome nota, profesor Segundo. Sí. ¿Cómo la pandemia afecta la socialización en nuestro país más que estar preocupados por otras sociedades? Bueno, es la inquietud de uno de nuestros estudiantes. Otra pregunta, relacionada también a la anterior. ¿Cómo legalizar las microempresas en los gobiernos regionales y distritales de nuestro país a partir de esta pandemia? Con eso concluiríamos, maestro Segundo. Gracias, muy amable, Jaime. Bueno, legalizar las microempresas, ese es un tema jurídico, legal, ¿no? Lo que yo comentaba con mis alumnos no sé si fue de planificación estratégica, pero les mencionaba que yo veo mucho TV5, canal francés, y veo mucho canal español. Y les hablaba de cosas, de emprendimientos. Eso ha sido con el curso uno de mis cursos. Y les decía que en el caso de Francia, por ejemplo, un ganadero no solamente tiene ganado, sea poco o mucho lo que tenga, pero no solamente tiene ganado. No es que como aquí, ¿no? Que no le damos valor agregado a nuestros productos y lo vendemos, y los intermediarios son los que se llevan todo. Allá no, allá han cortado con los intermediarios. Cada productor, ganadero, agrícola, lo que fuere, si el productor es ganadero, con seguridad el dueño del ganado no vende su leche, no vende la leche del ganado, sino que lo transforma, le da valor agregado y con seguridad produce excelentes quesos de altísima calidad. El productor de uva no es que está pensando en cosechar su uva y venderlo como fruta, sino que está pensando en sus bodegas de vino y vinos de altísima calidad. El frutero no está pensando vender su fruta, está pensando en darle valor agregado y crear conservas de alta calidad también. Y así sucesivamente. Y eso es lo que diferencia un país productor, un país de primer mundo, productor con valor agregado,
con un país en vías de desarrollo que, como nos ha dicho el sistema de Naciones Unidas, que produce solamente para el autoconsumo, mirándose hacia adentro, hacia el ombligo, y no mide el mercado, no trabaja la asociatividad, no produce volumen, no le da valor agregado, los precios de los transportes es demasiado altos y no hay nichos de mercados y no hay nada. Hay unas experiencias interesantísimas aquí en el Perú, como por ejemplo la experiencia Granja Porcón, que es una experiencia que debería replicarse en todas las zonas altoandinas, donde está localizada la pobreza y la extrema pobreza, y podríamos salir adelante con mucha facilidad. Hay experiencias múltiples aquí, pero que no se implementan. Yo creo que los políticos o no la ven o no quieren, o simplemente no se dan cuenta de que eso hay que hacer, ¿no? Y así hay muchas experiencias. Entonces, las pequeñas empresas tienen que legalizarse, tienen que contar con el apoyo, las MIPES y la pequeña empresa tienen beneficios, algunos beneficios que hay que recuperarlos. Y lo que quiero decir con esto es que debemos ser un país emprendedor en ese sentido. Y mejor todavía si lo hacemos no de manera individual, sino de manera colectiva. Aquellas empresas que hacen disque responsabilidad social deberían reorientar sus políticas a generar emprendimientos en la gente para que esos proyectos de emprendimiento sean proyectos sostenibles en el tiempo y en el espacio. Con eso dejarían huella ahí donde van y explotan los recursos de esas comunidades. Pero eso no pasa, debería pasar, ¿no? Entonces, con eso, la segunda pregunta y la primera es, ¿cuál es la propuesta política? ¿Me la puede repetir, Jaime, por favor? Decía, o la otra pregunta es, ¿cómo la pandemia afecta la socialización Okay. en nuestro país? Y Ok. no estar preocupándonos por lo que ocurre en el exterior. Igual que en la comunicación, colegas, autoridades, igual que en la comunicación, hay comunicadores que ya dicen que en esta sociedad no hay comunicación. Yo digo que sí hay comunicación, pero hay otro tipo de comunicación que ya he explicado, epidérmica, con economía del lenguaje, etcétera, etcétera. La socialización también no es que haya desaparecido. Quien me pregunta esto es alguien que está extrañando las formas de socialización anteriores, que ya son del pasado, porque ahora hay nuevas formas de socialización. Y he explicado con ejemplos ese tipo de socializaciones. Yo conozco gente y mis vecinos hacen karaoke en las aulas virtuales, pues. La vez pasada me invitaron a una reunión para dar pésame porque había fallecido un amigo común, a una reunión de pésame, y se hizo vía virtual. La junta de propietarios de mi edificio se reúne vía virtual. Socializamos la educación vía virtual. Eso es lo que ahora va a ser una característica de esta sociedad. No es que no socializamos. Lo que pasa es que es una nuevas formas de socializar. Disculpen el error de pronunciación, ¿no? Pero van a ser diferentes formas de socializar, pero socializamos de diferente manera. Obviamente es un cambio, pero ese es el cambio que está suponiendo este cambio de época. Y creo que no
todavía no aceptamos de que estamos viviendo ese cambio de época, cuando en realidad es más cierto que la certeza. Disculpen el término, pero es redundante a propósito, ¿no? Entonces, no es que no haya socialización. Lo que pasa es que ya no hay socialización como estábamos acostumbrados. Hay nuevas formas de socializar, que es diferente. Así como no es que no haya comunicación, hay nuevas formas de comunicación. Que seamos críticos a eso, correcto. Yo soy crítico, por ejemplo. Crítico a la economía del lenguaje, crítica a la superficialidad, al uso de códigos, de signos diferentes, distintos. Pero tengo que aceptar que esa es la nueva forma de socializar en la sociedad de información, de comunicar en la sociedad de información, ¿no? Y las universidades van a tener que redefinirse. La Real Academia tiene que enfrentar el tema de economía y lenguaje, por ejemplo, pero las universidades tienen que redefinirse también. Por eso es que cuando hacemos educación virtual, no es lo mismo que educación real, presencial. No es lo mismo. Por favor, miren, yo lo digo con toda honestidad porque no creo que no es dañino, pero yo estoy con mi agüita acá, pero también estoy con mi pastelito acá, ¿no? Y estoy con mi cafecito acá, y voy interactuando con la gente, voy conversando con los alumnos, y eso no mortifica y ni interrumpe a nadie. Y hago una cosa animada, o sea, no es pesado. Dos horas pasa como si nada, y los mismos chicos reconocen de que no se siente el tiempo. Y yo tengo un curso de 3 horas, 2 cursos de 3 horas, y pasa el tiempo rapidísimo. Y una cosa que evito, porque lo vivo en carne propia con mi hijita, todo el día se pasan los alumnos frente a la computadora. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque hasta el mediodía tienen clases. Y después del mediodía, trabajos, reuniones de grupo. De tal manera que están expuestos a la computadora desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche, dependiendo. ¿Por qué? Porque les dejan un montón de trabajos, porque como no pueden asumir todo en la clase, les dejan trabajos y trabajos y trabajos. Y entonces yo no quiero trabajos improvisados, yo no quiero trabajos trasnochados, yo no quiero trabajos inconsistentes, con falta de rigor. Prefiero darles un mínimo y prefiero garantizar en clase que lo que hablamos, lo que discutimos, porque yo trabajo la perspectiva constructivista de Schutz. Yo voy construyendo con los alumnos los contenidos, asumiendo mi rol siempre, de hipótesis, tesis y síntesis. Hipótesis, tesis y síntesis. Y lo hago de diversas maneras. Lo puedo hacer de una manera muy espontánea. A ver, chicos, a ver, ¿qué supone esto? Y empiezo a hacerle preguntas medias ingenuas y van hablando, y les sigo repreguntando y les sigo repreguntando, y entonces voy ya cuajando el concepto y voy redondeando y sintetizo, etc. Pero puedo empezar también con un grupo que expone. Y algunos exponen cosas que no entienden. Y eso es lo que yo les digo. No hagan exposiciones leídas. Y no quiero que lean cosas que no entienden. Eso es el peor pecado. Y si hay cosas que son importantes que no entienden, pónganlo así, expónganlo así. No entendemos, profesor, eso. Profundice un poco más. Y luego después hago participar, y aquí están algunos de mis alumnos, yo hago participar a la gente, a los estudiantes,
¿no? Recojo sus opiniones, les voy dando rutas. Es muy divertido. Y yo me divierto mucho. Tengo algunos de mis alumnos aquí que pueden dar testimonio de eso, ¿no? Yo por lo menos estoy muy contento. Estoy disfrutando mucho, así como he disfrutado este foro, esta charla virtual, que seguramente estoy convencido, más allá de que sea mía, pero toda la propuesta es una propuesta muy importante. ¿Por qué? Porque la universidad entra a un espacio, al espacio público, del debate público, y entra a disputar la agenda programática para sacar adelante esta región, que es una región muy golpeada. Y la universidad tiene un deber moral, ético, de participar, aportando para que esta situación se revierta y sea una región diferente. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magíster Segundo Armas Castañeda por la primera ponencia de los miércoles académicos, actividad organizada por la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. El tema de hoy fue la pandemia en la mira, el relato de una pandemia omnipresente, un gobierno desconcertado y una ciudadanía ausente. Muchísimas gracias nuevamente, maestro Segundo Armas, en nombre de nuestro decano, el doctor Guillermo Gomero Camones, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. Agradecer también la presencia del doctor Rudecindo Penadillo Lirio, que aún nos acompaña. Él es el director del Departamento Académico de Educación. También puedo apreciar ya en nuestra sala la presencia de la directora de Escuela de Ciencias de la Comunicación, la magíster María Angélica Méndez Espinosa. Un agradecimiento a todos los que se han conectado a través del Microsoft Teams, así como también a quienes nos han seguido a través de Radio Net UNASAM y el Facebook Live. Hemos rebasado, eso no se confirma, Edgar, por el interno, hemos rebasado arriba de 90 participantes entre estos tres medios. Me parece exitoso y quiero también felicitar a nuestras autoridades por haber confiado, por haber apostado para que esta actividad académica se desarrolle. Muchísimas gracias nuevamente, maestro Segundo Armas. Profesora María Angélica, quiero comprometerla. Palabras finales para cerrar este miércoles académico, la primera ponencia, muy puntual. Bueno, el tema de conectividad a veces nos falla. Palabras de despedida, profesor Segundo Armas. Y cerramos la actividad, la primera actividad de los miércoles académicos. Yo felicito a todas las autoridades, a nuestro decano, a nuestros jefes de departamento, a nuestros directores de escuelas, a los responsables de responsabilidad social, que es nuestro colega y amigo Edgar, a todos, a ti Jaime, a todos, a los alumnos que nos acompañan, a la población en general. Felicito por la participación y el interés de debatir temas que nos compete, que nos interesa. Creo que es una contribución muy importante que le debemos a nuestra región. Yo quiero mucho a esta región y quiero mucho a esta universidad también, y quiero aprovechar la oportunidad para decirlo. Yo he sido siempre requerido por la universidad para dictar 2 cursos de maestría desde cuando estuvo el doctor Huerta. Lamentablemente en esa época yo no pude colaborar, pero luego entró el doctor Penadillo, a quien acepté y tengo el más profundo agradecimiento por todo el apoyo que tuve de él. Y después entró la doctora Dani, si no me equivoco, Dani Paredes, también.
Entonces yo le debo mucha gratitud a esta universidad que me ha abierto las puertas para hacer lo que yo más quiero, lo que yo más amo, que es la docencia. Tengo tradición en mi familia, yo descubrí mi profesión de comunicador en el camino y aprendí y descubrí mi vocación por la docencia cuando tenía 13 años, cuando nos dieron a leer Ruta Cultural del Perú de Valcárcel, y el único alumno entre 40 en exponer, en aprobar la exposición con 20, y los demás todos jalados. Es una anécdota que yo cuento con orgullo. Fue a los 13 años. El único aprobado fui yo, con 20, y los demás sacaron 0, ¿no? Y dije, no, tengo que dedicarme a la docencia en algún momento de mi vida. Pero yo estaba empezando, yo soy provinciano, igual que muchos de ustedes. Me vine a Lima y tengo el orgullo de decir que he pasado por la cadena productiva en el sector industrial. De obrero he pasado de toda mi vida, desde obrero hasta gerente y asesor en estrategia y comunicación del Estado, cosa que yo lo cuento con mucho orgullo y como ejemplo para mis alumnos, a quien siempre todos los días les doy un mensaje de esperanza y de aliento para que potencien sus capacidades y salgan adelante, porque la educación, así estén ahora los reality show y todas esas cosas, la educación seguirá siendo el motor del cambio. Muchas gracias, Jaime, por darme esta oportunidad, y muchas gracias a mis autoridades que así lo han permitido también. Y me siento muy honrado de haber inaugurado con la charla que he dado hoy día este ciclo de actividades que van a resultar seguramente muy beneficiosas y de mucha contribución a la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Segundo Armas Castañeda. Y para cerrar y poner punto final a la primera ponencia académica, profesora María Angélica, muy puntual, buenas noches, y usted cierra la actividad. Buenas noches y bueno, gracias por darme la palabra. Felicitar realmente y agradecer al profesor Segundo Armas por habernos compartido esta charla esta noche tan interesante, y felicitarnos todos por haber estado también presentes en estas actividades que cuando pensamos que se iba a iniciar o que se iniciaba esta situación, que no podíamos hacer tantas actividades, pero nos damos cuenta que hay mucha recepción de nuestros estudiantes, de mucha gente sobre la actividad académica que está realizando nuestra universidad. Entonces, yo quiero felicitarlos también a los que han estado acompañados, a muchos de ellos nuestros alumnos, a los colegas del Departamento de Educación y al público en general que nos ha acompañado esta noche, y los invito también a esta iniciativa que ha tenido la Oficina de Responsabilidad Social de seguir acompañándonos en las otras actividades los siguientes miércoles. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, profesora María Angélica Méndez Espinosa. De esta manera concluimos el primer miércoles académico, y para el miércoles 11 estará con nosotros el magíster Hilder Cruz Mostacero con el tema reconstrucción de la identidad cultural a partir de museos y centros de interpretación. Buenas noches, muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta el próximo miércoles. Bueno.